Bendiciones mis hermanos, Dios los bendiga, espero que todos se encuentren muy bien en este día, espero que hayan tenido una semana llena de muchas bendiciones y quisiera comenzar este tiempo orándole al Señor. Amantísimo Padre Celestial, Dios Todopoderoso, infinitas gracias te doy, Señor, por permitirnos estar nuevamente en este espacio devocional, Señor, para escuchar tu palabra, Padre Santo. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu siempre esté con nosotros y que nos permita tener un tiempo agradable en tu presencia. Te doy la gloria, te doy la honra, Señor, y te doy las gracias, Señor, por permitirnos tener un día más de vida delante de tu presencia. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén y amén. Mis queridos hermanos, en esta mañana quisiera comenzar este tiempo con una pequeña historia. Y es que un día el dueño de una finca decidió degustar de unas deliciosas naranjas que estaban en el árbol que tenía plantado en el patio de su casa. Y se paró, se dispuso y fue y tomó la que más le pareció agradable. Al cortarla, pelarla y probarla, se dio cuenta de que era dulce, deliciosa, agradable a su ser y se la comió completa. Queriendo seguir comiendo, tomó otra que le pareció agradable y bonita. Cuando la peló, la cortó y la probó, se dio cuenta que esta naranja estaba ácida, amarga y no era agradable a su ser. Por lo tanto, la cogió, la botó y la desechó. Esta historia me recuerda mucho a dos versículos o a dos porciones de la palabra del Señor que se encuentran en Mateo 7 y en Romanos 8. Y es que una es por sus frutos seremos conocidos y la otra es en Romanos 8 de que debemos vivir en el Espíritu. Y la parte central en la que quiero basar esta reflexión en esta mañana es que nosotros, los que somos hijos de Dios, los que somos cristianos creyentes, debemos dar buenos frutos. Pero ¿cómo podemos dar buenos frutos nosotros? La palabra nos enseña de que para dar buenos frutos debemos vivir conforme al Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque todo aquel que da buen fruto tiene el Espíritu de Dios en su vida. Lo dice el versículo 14 y 16 de Romanos 8. Dice de que el Espíritu Santo de Dios es quien nos guía, y si Él nos guía, nosotros somos hijos de Dios, pero también es el Espíritu Santo quien da testimonio a nuestro espíritu, y por esto es que nosotros somos conocidos como hijos de Dios. Mateo 7 nos dice en el versículo 16 y en el 17 que por nuestros frutos seremos conocidos, que no podemos recoger uvas en un espino, que tampoco podemos recoger higos en abrojos, sino que todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. ¿Y qué va a depender de que tú y yo demos buenos o malos frutos? Es si vivimos o no conforme al Espíritu Santo de Dios. Y al nosotros vivir conforme al Espíritu, nosotros vamos a dar un fruto bueno. Pero cuando vivimos conforme a las obras de la carne, dice la palabra, que no vamos a agradar al Señor, sino que vamos a dar mal fruto en nuestra vida. Y eso me lleva a lo segundo, y es que toda persona que da buen fruto agrada y hace la voluntad de Dios. El versículo 7 y 8 de Romanos 8 nos dice de la siguiente manera: por cuanto los que siguen los designios de la carne están en enemistad con Dios, porque no se sujetan a la voluntad de Dios, no cumplen la ley de Dios. Y por lo tanto, dice el versículo de 8, que todos los que viven según la carne no pueden agradar al Señor. Y estos son aquellos que van a dar un fruto malo.
mas los que hacen la voluntad de Dios, dice la palabra, que seremos llamados hijos de Dios y por lo tanto vamos a dar un buen fruto. La palabra del Señor nos dice de que nosotros para dar buen fruto debemos vivir en el Espíritu. Y es que cuando nosotros vivimos conforme a la voluntad de Dios, nos dice la palabra que vamos a ser librados de la muerte porque vivimos en el Espíritu. Lo encontramos en el versículo 1 y el versículo 2 de Romanos 8. Es que todo aquel que vive en el Espíritu va a ser librado de la muerte. Pero también nos da una advertencia de que todo aquel que no vive conforme al Espíritu va a ser echado en el fuego después de ser cortado y va a ser desechado. Por lo tanto, la palabra del Señor nos invita a que nosotros debemos dar frutos buenos y agradables. ¿Por qué? Porque puede que nuestra naturaleza nos enseñe la palabra de que es una naturaleza pecaminosa, pero eso no quiere decir que nosotros vamos a morir al pecado y vamos a vivir conforme a las obras del pecado. No, porque la palabra nos enseña de que cuando nosotros vivimos conforme al Espíritu, ya no vivimos conforme a las obras de la carne, que son muerte y son enemistad con Dios. No, sino que son vida y somos llamados hijos de Dios. Y conforme conjuntamente con Cristo vamos a ser, dice la palabra, glorificados porque somos herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús, porque vivimos conforme al Espíritu. Por lo tanto, mis hermanos, si nosotros somos creyentes y somos hijos de Dios, debemos dar buenos frutos porque vivimos conforme al Espíritu Santo de Dios. Y la naranja puede ser que su naturaleza sea cítrica, pero dependiendo de el árbol puede ser una naranja dulce o puede ser una naranja amarga. Ahora, si lo traemos a la vida espiritual, si nosotros vivimos conforme al Espíritu, vamos a tener un buen fruto. Pero si vivimos conforme a la carne, nuestro fruto va a ser malo. Y el versículo 19 de Mateo 7 dice de la siguiente manera: todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Pero todo árbol que da buen fruto es agradable a Dios y es llevado a ser hijos de Dios. Por lo tanto, mis hermanos, seamos personas que agraden al Señor y que el agradar a Dios y el tener el Espíritu Santo de Dios nos va a llevar a dar a nosotros buenos frutos. Ya para finalizar, quisiera concluir con esta frase: darás un buen fruto si vives y tienes el Espíritu Santo de Dios en tu vida, pero también agradas y cumples la voluntad del Señor. Mis hermanos, Dios los bendiga, Dios los guarde y que tengan un excelente día y un excelente fin de semana. Bendiciones.